Doctor Christopher Varela nos sigue acompañando, cirujano coloproctólogo. Estamos hablando sobre las complicaciones, infecciones, accesos, fístulas que pueden aparecer en las patologías de coloproctología. El doctor Christopher nos hablaba en la parte anterior la importancia de acudir al especialista, no automedicarse, no tomar los remedios que le funcionó a alguien conocido y además hablarlo de verdad bien abiertamente, pero con los especialistas, porque el tabú creo que queda a un lado cuando nuestra salud está en riesgo. Sí, Cuando hablamos sobre la aparición de las fístulas, luego de estos accesos que no fueron tratados correctamente o que no recibieron la atención rápida porque se tardaron para ir al coloproctólogo, aparecen estas fístulas. ¿Qué pasa si esta fístula tampoco está siendo tratada? Ya el paciente tiene el malestar, la dolencia, la irritación, el dolor, el cambio de temperatura en esta zona, pero igualmente no acude al especialista. ¿Qué pasa con esta fístula? sí, la fístula no es tan sintomática como el absceso, Esos síntomas lo van a tener pero con el acceso. es una molestia constante. Muy bien. Es una sensación de humedad perianal, de secreción o de manchado de la ropa interior y que va a producir frecuentemente síntomas muy similares al absceso, porque la fístula se obstruye y se vuelve a llenar de pus. Vuelve a producir dolor, calor, molestia muy similar al absceso hasta que vuelve a drenar espontáneamente. La fístula se va a manifestar o el paciente lo va a sentir como un huequito o un punto que tiene cerca del ano por el que de vez en cuando bota secreción. Esa es su malestar más frecuente, pero esto puede variar desde incomodarle mucho a tener solamente síntomas de picor, de humedad Y o de secreción. manchado de la ropa. Sí. Cuando llega el paciente ya con una fístula, ¿cuál es el tipo de abordaje que se da? Lo primero es hacer un examen anorrectal completo, hacer una anoscopia en la que podamos ver el interior del canal anal y cuál es el orificio interno, porque así como tiene este orificio en la piel que el paciente reconoce y el paciente puede señalar dónde está, hay un orificio interno que es donde se originó todo el problema. Entonces nuestro examen físico va determinado a ubicar dónde está este orificio fistuloso interno y para esto tenemos diferentes procedimientos. A través de la anoscopia lo podemos hacer ecosonograma, podemos hacer ecofistulografía que nos va a marcar a través del eco, vemos 360 grados del canal anal, donde va desde la porción externa hasta el esfínter anal interno, donde está la fístula. Y un poco más avanzado, para fístulas más complejas, tenemos resonancia también. Claro, porque no solamente es lo que usted está viendo que es esa secreción o el malestar que puede estar generando y que no solamente es piel, que a veces se Claro, piensa que es una infección de la piel, se me abrió la piel y eso se me va a cerrar, se me va a curar. exacto. Resulta que también en la parte interna está Es una haciendo una alteración afectación. estructural. Totalmente. Sí, Entonces, sabemos que cada paciente es un universo totalmente diferente, pero existen protocolos básicos para la atención y tratamientos básicos. Vamos a irnos de lo más básico a lo más avanzado según el caso. lo más sencillo o lo inicial es aliviar los síntomas del paciente, porque puede que tenga cierto grado de contaminación y probablemente indiquemos antibióticos, baños de asiento, antiinflamatorios, para mejorar la sintomatología de la fístula, recordando que esto es un absceso residual. Va a haber una cavidad de absceso que puede estar contaminada. Después de esto, una vez hayamos determinado qué tipo de fístula es, vamos a plantear una resolución quirúrgica en casi el 100% de las veces, porque el trayecto fistuloso hay o que eliminarlo o abrirlo. Y ya para esto tenemos diferentes técnicas que lo que van a permitir es la cicatrización ¿Son quirúrgicas? completa de ese tejido. Sí, en su totalidad son quirúrgicas. Hay casos en los que podemos hacer intervenciones más pequeñas que se pueden hacer con anestesia local, se pueden hacer en el consultorio, cuando el trayecto fistuloso es corto o es superficial, porque es súper importante entender que la fístula atraviesa los esfínteres del ano y los esfínteres son los que nos dan la continencia. Todo tratamiento quirúrgico que vayamos a hacer va destinado a preservar la función de esos músculos que deben estar indemnes para garantizar que el paciente sea continente, que aguante las ganas de ir al baño siempre. Claro, y que no se vaya a empeorar una infección en esta zona también, ¿no? Claro, que la solución no sea peor que el problema. Por Esa supuesto. es la idea. Normalmente se preguntan, ok, nos hablaba de que hay un procedimiento, si es más externo, en consultorio, con anestesia local, pero la gente siempre se preocupa por las cirugías y Sí. entrar a quirófano. ¿Son cirugías ambulatorias, rápidas, son complejas? ¿Cómo es la recuperación del paciente posquirúrgico?
Allí depende de la magnitud de la cirugía, pero suele ser una cirugía ambulatoria, suele tener una buena recuperación, sobre todo porque estamos resolviendo los síntomas, estamos resolviendo la causa de la molestia del paciente y se puede adaptar a una recuperación pronta en los primeros 3 días a 5 días, puede estar reincorporada a sus actividades. Es importante que tenga una buena dieta, que no tengan miedo para evacuar, que mantengan el área limpia y seca y esto va a garantizar que ese tejido, independientemente de la cirugía que hayamos hecho, cicatrice bien y se desinflame mucho más rápido. Por supuesto, sí. Una recuperación entonces que hay que tener también un poco de paciencia, ¿no? Sí, sí, y hay que resaltar que es muy probable en un porcentaje que puede ir del 30 al 40% de los casos que la fístula recidive, porque esto es un tejido que está infectado. Si es una fístula compleja, que tiene mucho tiempo, que era una fístula de múltiples trayectos y dependiendo del tipo de cirugía, hay un riesgo de que vuelva a aparecer, tal vez no de la misma magnitud anterior, pero que persista o que siga. Siempre hay que notificarle al paciente estos riesgos, sobre todo dependiendo de la complejidad de su diagnóstico. ¿Hay forma de prevenir su aparición? O sea, en este caso, lo que lo precede y luego la fístula. Sí, se puede evitar complicaciones, se puede reconocer inmediatamente los síntomas de que algo esté pasando y saber diferenciar si tienes dolor anal o perianal, si hay inflamación, si hay rubor, si hay picor o hay sensación de secreción o humedad. Es importante acudir al proctólogo porque no solamente la única infección nuestra no son los abscesos. Tenemos otro tipo de infecciones muy parecidas a las infecciones urinarias, infecciones vaginales por agentes etiológicos parecidos que nos pueden dar ciertos síntomas y hay que hacer el diagnóstico diferencial. No esperar a que se produzca el pus y que el pus abre espacios y posteriormente forma la fístula. Entonces creo que la mejor prevención para evitar todo esto es reconocer los síntomas y saber cuando hay una incomodidad y notificarla sin ningún tipo de pena o vergüenza. Por supuesto, nos habla sobre la aparición entonces de estos accesos y por eso también le consultaba, ¿existe algún tipo de hábito o algo que podemos hacer para que esto no se obstruya o realmente no depende tanto del paciente? Bueno, nuestra recomendación favorita es la fibra, tener una buena alimentación, tener una alimentación rica en fibra que garantice unas evacuaciones de buena consistencia, ni muy líquidos ni muy duros, pero que no cause tracción sostenida o no cause molestia, pujo sostenido con el paciente o irritación de la mucosa que pudiera eventualmente llevar a que se ocluya una de estas glándulas. Tener buenos hábitos evacuatorios con una buena dieta, pasar poco tiempo sentado en el baño también es importante, tratar de no pujar y tratar de mantener el área limpia y seca, agua y jabón preferiblemente para evitar irritaciones o lesionar o lastimar esta piel. Un buen hábito evacuatorio entonces nos puede ayudar a prevenir la aparición. A evitar muchísimas cosas. Y muchas cosas más. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Daniel. Doctor, ¿cómo lo conseguimos? A través de las redes somos @colonrectollano, también colonrectollano.net y el 0212-555-0340 y 0412-754-2400. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. El doctor Christopher Varela nos estuvo acompañando, cirujano coloproctólogo. Estuvimos hablando sobre esas afectaciones, infecciones, esas fístulas que pueden aparecer. Y como siempre, acudir al especialista es fundamental. Gracias por la sintonía. Nuestras redes, @salud_gb, @DanielJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.